Hola, buen día. Este va a ser un video larguito, es para mis nietecitas, para mis nietas y para mis hijos. La otra vez que estaba yo grabando cosas de la familia, me trababa yo de repente porque estaba yo hablando a mis abuelos y quería hablar de sus papás, de mis bisabuelos. Y entonces me quedaba yo en blanco, me di cuenta de que no tengo historia de mis bisabuelos, o sea, los papás de mis abuelos, los abuelos de mis papás. Y entonces, toda la idea de estos videos que yo hago es que todo lo que hablo es de memoria, o sea, por eso hoy dice, así lo recuerdo yo. No soy historiador, ni soy escritor, ni mucho menos. Simplemente soy una persona que narra, hace una narración y quiere dejar un archivo histórico para su familia, ¿no? Principalmente para mi familia de mis hijos, la familia de Maribí y mía, que son mis hijos, mis nietas, y los que sigan, ¿no? Hasta ahorita, hoy estamos a día 20 de noviembre del año 2021. Nada más tengo a mis 5 pichoncitos. A Almu, a Lorenchis, a Victoria, a Marina y a Itanita. Itanita es la pequeñita, Almu es la señorita, que ya está, madre mía, está gigante. Bueno, entonces, no leo nada, ni busco información, ni nada. Todo es lo que yo tenga en mi mente. Y así lo digo. Entonces, si tengo algún error, pues ahí abajo hay comentarios. Y el que quiera corregirme algo, pues que lo apunte, ¿no? Y ya luego lo comentamos, para que tampoco... Pero pues no creo que pase nada, ¿no? Con que me equivoque yo en una fecha, en un día, en un nombre, lo que sea. Entonces el tema ahorita va a ser enfocado a los bisabuelos. Y quiero hablarle a mis nietas de sus bisabuelos, o sea, los papás de mis papás. Ya saben, como les había contado la otra vez, nosotros, todo mundo, tenemos un papá y una mamá. Cada papá y cada mamá tienen 2 papás, que son nuestros abuelos. Entonces estamos hablando de que cada uno de nosotros tiene 4 abuelos. Esos 4 abuelos tienen a la vez su papá y su mamá, entonces ya estamos hablando de 8 bisabuelos. Pues de esos son los que les quiero hablar, de los 8 bisabuelos de ustedes, que son los papás de Maribí y mis papás. Ahí nada más serían 4, faltan otros 4. Esos otros 4, pues son los papás de Ricardo, tu abuelo, vuestro abuelo Ricardo, la abuela Marta, los papás de Marta, luego los papás de Javier y los papás de Ale, de los abuelitos de Aitana y de Marina, Ricardo y Marta, los abuelitos por el lado de su mamá, de Almu y de Lorenchis, y Alfonso y Olga, los abuelitos de Victoria, ¿no? O sea, son 8 bisabuelos, y ahorita les voy a hablar de estos 4, nada más. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a decir a sus papás, o sea, a mis hijos, a Fer, a Pepino y al Oso, quiénes fueron los de ellos, de parte mía, ¿no? Fíjense, los abuelos de mi mamá, o sea, mis bisabuelos maternos de mi jefa, se llamaban Ulpiano Priede y Generosa García, españoles de allá de Sames. Acuérdense, Concejo de Amieva. Luego voy a hacer un capítulo especial para hablar solamente de Asturias, pero bueno, estos eran mis bisabuelos, que son los tatarabuelos de mis hijos, los chosnos de mis nietas. Ulpiano Priede y Generosa García son los papás de mi abuelo Jesús Priede. Cosme Barro y Teresa Tagle son los papás de mi abuelita Tete, o sea, mi bisabuela, papás de mi bisabuela Tete. Tete era la mamá de mi mamá, bisabuela de ustedes, entonces son sus tatarabuelos. Luego los papás de mi abuelo Rafael, o sea, mis bisabuelos, los tatarabuelos de ustedes, se llamaban José Cuétara Mendoza
y María González Cuevas, españoles también. Todos esos son españoles. También los de mi abuelita Tete. Mi abuelita Tete nació aquí en México, pero hija de estos, de Cosme Barro y de Teresa Tagle, españoles también. De ahí de Vidiago, y por esa zona. Y luego los papás de mi abuelita Mercedes, mi abuela Mercedes, o sea, mis bisabuelos, por parte de mi abuelita Mercedes, y mamá de mi papá, y bisabuelos de usted y tatarabuelos de ustedes, se llamaban Pablo Yonín Bardales y Sofía Martínez Arnero, españoles también, cántabros, de ahí de cerca de, pues yo los ubico a siempre a los Yonín, a mis primos, a mi tío Pablo, a todos, los ubico en la zona de Limpias. Limpias pertenece a Cantabria, pero Cantabria está aquí arriba, Asturias está aquí pegado, y hazte cuenta que Cantabria abajo está el mar Cantábrico acá, ¿no? Esta es la frontera entre Cantabria y Asturias, pero más o menos por aquí, cuando baja así, hay una cosita que se mete, ¿no? Que invade el territorio, un pedazo de Cantabria que invade el territorio de Asturias. Por ahí es la abuela La Poza. Pero bueno, todo esto que dije hasta ahorita es para mis hijos, para Fernando, para Pepino, José María y para el oso Alfonsito, para que sepan quiénes fueron mis bisabuelos y quiénes fueron sus tatarabuelos por parte mía. Bueno, ahorita lo que quiero hablarles, eso es lo único que voy a leer. Ahora quiero dirigirme a... Bueno, por ahí les voy a decir otro tatarabuelo de ustedes, que eran, además, mis tíos. El papá de La Poza se llamaba José María Tejedor, mi tío José María. Y la mamá de La Poza se llamaba Josefina Noriega. Josefina Noriega Cuétara, españoles también. Ahora, cuando entre yo en el tema, con las curritas, hablándoles de sus bisabuelos, les voy a contar cosas de ellos, ¿no? Bueno, miren, ahora ya me voy a dirigir a las 5 pichoncitas, a las babies. A Almu, a Lorenchis, a Victoria, a Marina y a Aitana. Les voy a hablar de sus bisabuelos, como decía yo al principio, por parte mía, ¿no? Y luego también están los de sus mamás. Eso luego ellas que les cuenten. Bueno, miren ustedes. Sus bisabuelos son mis papás y los papás de Maribí. De parte mía, sus bisabuelos son Jesús Cuétara Yonín Chucho. Era mi papá. Nació en Puebla en 1922, el 5 de marzo de 1922. Mi mamá se llamaba María Covadonga Priede del Torno. Es su bisabuela, mamá mía y bisabuela de ustedes. Mi mamá nació aquí en México DF. Mis dos papás, sus papás eran españoles, nacidos en España, emigrados a México, y ya mi papá nació aquí en el país de México, en la ciudad de Puebla, y mi mamá nació aquí en el país de México, en la ciudad de México, aquí. Mi papá nació en una fábrica. Luego en los relatos en los que hago al principio de la familia anterior, ahí les explico dónde nació mi papá. Y mi mamá nació aquí también, en el centro, allá por el centro de México. Ahí en los primeros capítulos que grabé, ahí está explicado todo lo de mis papás, ¿no? Pero bueno, los papás de Maribí se llamaban José Luis Vega Rivas y María Victoria Tejedor Noriega. A los dos les decían los Pozos. A mi papá y a mi mamá le decían Chucho y la Chatita. A mi mamá le decían, su papá le puso la Chatita porque era muy bonita de cara y tenía su naricita así aplastada. Era la Chatita, se parecía a Marina.
ahorita que me estoy acordando de una foto que me mandó ayer el oso, se parece ahí a Marina. Y pero Marina, fíjate una cosa así entre paréntesis, mi mamá cuando era niña, las fotos de mi mamá cuando era niña, es muy parecida a una hija de la madrina de Almu, de Ana Boigas. Tiene una hija que se llama Lucía, creo que son Lucía y Cristina. Bueno, pues mi mamá y Lucía a la misma edad, o sea, mi mamá cuando era chiquita y Lucía cuando era chiquita se parecen mucho. Yo un día cuando la vi a Lucía me quedé con la boca abierta porque dije, ¿cómo se parece a mi mamá en la foto? Que son coincidencias de la vida, ¿no? Pero bueno, entonces a mi papá, a sus bisabuelos, por parte mía, mi papá, Chucho, le decían, y a mi mamá la Chatita, Coba. Y a los papás de Maribí, que se llamaban José Luis y María Victoria, les decían los pozos, no pozos de agua, sino pozos de esposos, ¿no? Porque se decían entre ellos, se decían esposo, esposa. Entonces, si oyes, dices esposo, pues es el pozo, ¿no? Y esposa, pues es la poza. Yo siempre pensé que se escribía con Z, pozo y poza, pero no. Es pozo de esposo y esposa, porque así se decían entre ellos, ¿no? Bueno, el pozo, ellos dos nacieron en España. Mis papás nacieron en México y en Puebla. El pozo y la poza, su bis, es que hay una cosa. De esos 4 bisabuelos que ustedes tienen, solamente conocieron ustedes a la poza, a su bis María Victoria, que tanto los quiere y que gracias a Dios vive y ya tiene 91 años. Hoy en el año 2021 ya la poza está aquí con nosotros, gracias a Dios. Y entonces así les decían, ellos dos nacieron en España, los papás de Maribí nacieron en España, Maribí nació aquí en México y mis papás nacieron acá, uno en Puebla, el otro en México, y yo nací en Puebla. Bueno, fíjense quiénes eran, ¿no? De mi papá y de mi mamá, en los videos primeros que grabé, ahí les platico muchas cosas, ¿no? De la casa de huéspedes de Puebla, lo que hizo mi papá, toda la historia de mis papás. Y no les platiqué cómo murieron, que es lo que le quiero platicar, y les voy a platicar rápido porque quiero concentrarme en el pozo y la poza, en sus bisabuelos, los papás de Maribí, porque pues ustedes no conocieron ni a su abuelita Maribí, que les recomiendo que luego oigan los videos que he hecho antes, porque ahí hablo de ella. Su abuela Maribí era una muchacha, una persona, una niña guapísima, como todas ustedes están preciosas, pero su abuela más, su abuela Maribí era una belleza de parar el tráfico, y no en México, en Nueva York y en Madrid. Bueno, en fin, no va a haber nadie que me desmienta lo que estoy diciendo. No va a haber nadie que se atreva a poner un comentario aquí abajo que diga que no es cierto lo que yo estoy diciendo, porque así era. Y por ahí están las fotos y ustedes los podrán comprobar. Entonces ahí les platico mucho de mis papás, pero no les platiqué cómo murieron. Mi papá era muy alegre, era muy jovial, siempre estaba metido en cosas sociales, y él tenía una cosa, lo que más le gustaba en la vida era su familia. Nosotros éramos 9 hermanos, 9, desde mi hermano Chucho, el doctor. Voy a decir una cosa, pero pues así se las he dicho a mis nietas. Era el doctor de culitos. ¿Se acuerdan que les comenté una vez? Porque era doctor proctólogo. Entonces, para que me entendieran bien de qué se trataba, Almu y Lorechi, cuando era chiquita, les decía yo que era eso. Desde Chucho, mi hermano, luego yo, soy el segundo. Luego siguen 5 tías: Mercedes, Covadonga, Guadalupe, Isabel y Margarita. Margarita, la mamá de Natalia y de Babel. Y luego seguían Javier, el gato, que ustedes lo conocen, que vive aquí en México, y Toño, el más chiquito, el papá de Toño y Bernie. Entonces mi papá, pues su vida era su familia, ¿no? Porque él trabajaba mucho y se esforzaba mucho y todo el tiempo estaba luchando con la vida, pues porque tenía que sacar adelante a mi mamá y a sus 9 hijos, y su casa y su trabajo. Y además en mi casa, en la casa de Puebla, éramos 9. Imagínense ustedes a la hora de la comida.
mis dos papás, luego nosotros 9, ya son 11. Siempre había invitados. Mínimo 2 personas. Entonces 11 y 2, y las muchachas, y mi tío Alfonso que iba de visita, o lo que llegaba mi tía Luz del Carmen, o que llegaba cualquier tío de visita a ver a mi mamá. En la casa de la 15 Poniente, allá en Puebla, cuando nos sentábamos a comer, había mínimo, porque a veces nos invitaban algunos otros a otra casa o tal, habíamos 14 personas sentados. Y 4 muchachas, 4 muchachas que ayudaron a mi mamá. Entonces mi papá, toda su vida, pues era cuidar a su familia, protegerla, en fin, eso era pero su pasión fuera de su familia era el golf, jugar al golf, era feliz jugando golf, y el Club Rotario siempre fue de las personas más entusiastas y más participativas dentro del Club Rotario en Puebla, en el intercambio de estudiantes y en la labor social y todo eso. Y la tienda, Escala, allá en Puebla, y le gustaba mucho la fiesta. También le gustaba mucho el Bacardí, le gustaban mucho las cubas, igual que todos nosotros los cuetaritas, nos gustaba muchísimo la fiesta, la pachanga. Pues éramos tantos en la casa que siempre estábamos contentos, y había mujeres, y había niñas, y subíamos y bajábamos, y había amigos míos, y luego a amigos que les gustaban mis hermanas, y iban a mi casa, y luego que me gustaban las... No, una pachanga, imagínense ustedes, ¿no? Imagínense lo que era esa casa. Entonces a mi papá le encantaba todo eso. Mi papá tenía un problema que ojalá y ustedes nunca lo tengan. Yo lo tuve, Fer lo tuvo, mi hijo, Marta lo tuvo, el único que lo conserva es Pepino, que espero que Victoria le quite las ganas, que es fumar. Mi papá fumaba muchísimo, mucho, terrible. Era demasiado lo que fumaba, y además fumaba unos cigarros que se llamaban Del Prado, que olían fuertísimo, o Benson and Hedges. Bueno, pues mi papá murió de cáncer. Fíjense, qué horror. Él tenía un tumor acá en el estómago, abajo del como el de mi abuela Teresa, metido ahí adentro, y le crecía y le iba destrozando por dentro. Cuando mi papá murió, yo estaba a su lado. Fíjense lo que pasó. Nosotros vivíamos en México. Fue en 1986. El oso todavía no había nacido. Estábamos Maribí, Fer, Pepino, que era chiquito, tenía 1 año, y yo. Pepino le decía a mi papá, le decía el Pato Donald. Apenas se aprendió a hablar Pepino, le decía el Pato Donald. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así le decía el Pato Donald. Entonces mi papá estuvo mucho tiempo enfermo, en cama. Su principal problema fue fumar. Entonces tuvo ese tumor, y ese tumor lo mató. Ese tumor fue el que acabó con él. Mi papá estaba muy joven. Mi papá murió cuando tenía 64 años recién cumplidos. 63, 64 años. Yo tengo 68. O sea, yo ya soy 4 años más grande que mi papá, que lo que vivió mi papá. Muy joven se murió. Bueno, el día que murió mi papá, nosotros estábamos en México. Y hablé, y me dijo mi hermano, que era doctor, me dijo, vente porque está la cosa bastante mal. Entonces me subí a Maribí, a Fernandito, a Pepino y a la muchacha, y nos fuimos para México, para Puebla. Ya nos fuimos a mediodía. No sé si habíamos ido al Club España ese día en la mañana. Lo que fuera, total ya salimos tarde. Salimos de aquí como a las 12 del día, 12:30. 5 de abril de 1986. Pues ahí vamos para Puebla. Y llegando a Puebla, pues imagínate, los niños sin haber comido, ya eran las 2 o 3 de la tarde, las 3 o tanto de la tarde. Y antes de llegar a mi casa, allá en la 15 Poniente en Puebla, había unas semitas que nos encantaban, deliciosas. Todavía están las semitas de los Arcos. Entonces nos bajamos a comer unas semitas para ya llegar comidos a la casa. Llegamos a la casa. Cuando entramos en la casa de mis papás, me dice mi hermano Fernando, mi papá ya se había muerto hace 1 hora y revivió. Digo, ¿cómo? Yo lo tuve en mis brazos y se murió. Pero está vivo, resucitó, se volvió a espabilar.
Si no me digas, si sube rápido, porque en cualquier momento se va a morir. Bueno, pues ahí voy para arriba, ¿no? Subimos, todavía lo vi en la cama, estuve hablando con él, estuve diciéndole alguna cosa, lo acompañé al baño, me dijo, acompáñame al baño. ¿Sí? Se levantó de la cama, yo lo agarré, no sé si del brazo o del hombro, lo llevé al baño, lo acompañé a que hiciera pipí, ahí estuvo él caminando y todo, caminando fue al baño, tal, regresamos al cuarto, se volvió a acostar, seguimos platicando entre nosotros, él pues estaba muy débil, no podía hablar muy bien, pero hablamos, ¿no? Y de repente pues ya se tranquilizó la cosa, como que él se estabilizó, y de repente pues yo estaba sentado en un sillón de un lado de la cama, estaba la cama así, yo estaba sentado de este lado, o sea, a la izquierda de mi papá, y mi cuñado Remigio, el tío Guillo, estaba del otro lado, como en el suelo, así como hincado, así en la cama, ¿no? Y nos estábamos viendo Remigio y yo, y mi papá en medio, el tío Guillo. Y de repente, los dos vimos cómo mi papá estaba respirando, empezó a hacer un ruidito raro con la garganta, una cosa así, y miren, clarito, los dos, el tío Guillo y yo, vimos cómo hizo así. Estaba haciendo así, hizo así. Lo vimos morirse. Entonces yo me empiezo a poner a desesperar y me aviento encima de la cama, encima de él, para tratar de revivirlo, y me dice Remigio, cuñado, déjalo en paz, ya se fue. Y así murió mi papá. Entonces nunca tengan vicios. Los vicios, el problema es que luego se ponen a fumar, y dice, ay, no es nada, ¿no? Un cigarro, sí, un cigarro, pero un cigarro trae a otro, y luego 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 se envicia, y son vicios que cuesta mucho trabajo quitarse. Mi mamacita, esa es la historia de mi papá, mucho de él, mucho platico en los otros videos. Esto es algo que no les había yo contado. De mi mamacita, también en los otros videos les platico cosas de ella. Mi papá fue de una familia, eran 3 hermanos. El tío Virgilio, el segundo era mi papá y el tercero era mi tío Maxi. El tío Maxi. En fin, y ahí en Puebla murió. Mi mamá, pues toda su vida se dedicó a la familia. Imagínense a su abuela, a su bisabuela Cova. Pues con 9 hijos, ¿no? Además, los 9 hijos nos llevábamos 10 años, 8 de los 9 hijos, de los 9 hijos nos llevábamos 10 años. O sea, mi hermano Jesús tenía 10 años, y luego yo tenía 9, Mercedes tenía 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¿no? Porque los 8 primeros nacimos en esos 10 años. En medio, después de mí y de tu tía Meche, de su tía Meche, perdió uno. Cuando tenía 6 meses de embarazo, mi mamá perdió a ese bebé. Entonces, y luego éramos 8, ¿no? En 10 años. Y luego, 14 años después del octavo, del gato, del Jarul, de Javier, el que vive aquí en México, el que conocen, nació Toño, el papá de Toño y Bernie. Yo al papá de Toño y Bernie podía haber sido su papá. Muchos de nosotros, de sus hermanos de Toño, podíamos haber sido sus papás. Entonces, yo me lo llevaba a Toño cuando era chiquito, tenía como 1 año, iba yo a la universidad allá en Puebla, y lo metía en una maleta, y me lo llevaba yo a la universidad dentro de una maleta. Muy chistoso. Bueno, en fin, pues imagínense a mi mamá, a su bisabuela Cova, pues tenía que cambiar pañales, revisar tareas, bañar al otro, lavar la ropa, ver la comida, ver a las muchachas, llevarte al colegio, recogerte del colegio, ir a la costurera, ir con el subir para acá, ir al... Pues no, toda su vida se dedicó a su familia, ¿no? A cuidar a sus hijos. Mi hermano Jesús y yo teníamos 9 y 10 años, y Javier y Margarita tenían 1 y 2, o sea, o 3, ¿no? Margarita, mi hermana, la mamá de Natalia, cuando nació, cuando empezó a caminar, caminaba como pato. La veías caminar y te daba risa porque caminaba así como pato. Lo que pasa es que un hueso de la pierna
Hagan en cuenta que el hueso tiene que estar así, ¿no? Siempre. Y esto de acá no se le había formado bien en la panza de la mamá cuando estaba embarazada y estaba así. Entonces cuando caminaba se le movía el hueso. Entonces caminaba como patito. Entonces lo que tuvieron que hacer es operarla. Entonces en esa época era un desastre. Margarita tuvo 11 operaciones, o 12, o 15, o 20, muchísimas operaciones. Pero cuando era bebé, le enyesaban las piernas. Mucho tiempo estaba con las piernas enyesadas. Que les platiquen luego a sus papás lo que es enyesadas. Y las tenía así las piernitas. Y acá tenía un palo. Para que al cargarla la pudieras agarrar del palo. Y para que no juntara las... Una cosa terrible. Entonces imagínate a mi mamá. Con hijos de primaria. Con las niñas. Con la lavada con las tareas de los otros. Y luego Margarita, atender a Margarita. Y luego, espérate, llevarnos al doctor, que sea al dentista, que sea al pediatra, que si uno se enfermó, que si al otro le dio gripa, que si al otro le apestan las patas y hay que ponérselas en amoníaco. A mí me apestaban las patas horrible. A muchos de los niños a esa edad nos apestaban los pies porque pues, todo el tiempo estábamos sudando, ¿no? Y por lo que fuera. Entonces te tenían que meter en la tina y echaban amoníaco que olía fuertísimo para que se te quitara la peste de los pies, ¿no? Imagínense qué cosa más horrible. Pues esa fue mi mamá. Mi mamá murió después de 9 meses de agonía, ingresada en un hospital allá en Puebla. Es una historia larga que sus papás la conocen muy bien y ustedes les pueden preguntar a sus papás cómo murió mi mamá, qué fue lo que le pasó. Mi mamá, pues más bien les hablo del otro, ¿no? Ella pues era una señora muy alegre, muy jovial, todo el mundo la quería mucho porque además era una señora muy sacrificada, ¿no? Muy entregada a su familia, con tantos hijos y siempre todo el mundo la veía en Puebla de arriba para abajo, en el coche, vas para allá, vas para acá. Ahí era por ley que, por ejemplo, si me invitaban a mí un amigo, tenía que ir mi hermano. Y si a mi hermano lo invitaba a otro amigo, tenía que ir yo con él. Y así le decía a mi mamá, si te invitan, tienen que invitar a otro. ¿Pero por qué si es mi amigo y el otro, y no es amigo de Fernando? Pues sí, pero es que yo no soy chofer de nadie. Si a Mercedes la invitaba a una, Covadonga tenía que ir también. Y si invitaban a Covadonga una amiga, tenía que ir Mercedes. Y con Guadalupe y Isabel lo mismo. Y Margarita y Javier casi que igual. Porque mi mamá, pues imagínense, una fue a casa de fulana, otra fue a casa de sutana, voy a recoger una, voy a recoger la otra, voy a dejar la otra. Pues no le daba tiempo de hacer las cosas, ¿no? Entonces era muy piadosa, era muy religiosa. Nos enseñó una cosa que yo tengo como uno de mis principales valores, que es Dios. O sea, la religión católica, apostólica, romana nos enseñó a rezar el rosario desde que éramos chiquitos, muy piadosa mi mamá. Todavía le daba tiempo para nosotros, a los mayores, Jesús, yo, Mercedes, Covadonga, a la mejor Guadalupe y Isabel, de sentarnos en la tarde, a las 6:30 de la tarde, después de que habíamos hecho las tareas, después de comer todo eso, a rezar el rosario. Otra cosa que me estoy acordando, imagínense los platos que había que lavar después de comer. Después de haber comido 14 personas. Y además en esa época se comían 3 platos. Comías sopa, luego arroz y luego un guisado. Y postre, 4 platos. Entonces, y más el agua. Entonces imagínense, 4 platos, 5 trastes más los cubiertos por persona. Por 14 personas, 70 cubiertos que lavar todos los días y lavar la estufa. Entonces imagínense cómo era en esa época, estoy hablando de los años 50, 60, cómo era nuestra vida, ¿no? Pero todos éramos muy felices, felices de la vida, porque era otro mundo en el que vivíamos. Era un mundo mucho más seguro, mucho más... Luego cuando grabe yo cosas de mis colegios, de los colegios a los que fui, van a oír relatos que no lo van a creer, que nosotros en primaria, o sea, a la edad de Lorenchis y de Almo, nos íbamos caminando solitos al colegio y nos regresábamos solitos caminando por la calle. Pero no nada más nosotros, cientos de niños. Ya veníamos niños de 9, 10 años, solitos caminando por la calle, de regreso a nuestras casas a la salida del colegio. Padrísimo. Bueno,
Esta es la primera parte, le voy a titular Los bisabuelos, primera parte, que fueron los papás míos. O sea, sus bisabuelos, Chucho y Coba, los papás de su amo. Y ahorita voy a terminar y voy a grabar una segunda parte que van a ser los bisabuelos por parte de Maribí, de su abuela Maribí, que son José Luis y María Victoria, el Pozo y la Poza. Hasta ahora.